Vimos que comer crudo no es tan malo como pensamos. Incluso gran parte de los alimentos son mucho más interesantes comerlos crudos que comerlos cocidos. Pero cocinar los alimentos puede ser muy interesante en muchas ocasiones, en muchos alimentos y para muchas personas. La mayoría de las personas lo hace con un objetivo culinario. Es evidente que los alimentos, bueno, saben mucho mejor cuando están cocidos, son muchísimo más suaves, tienen un mejor color, un mejor aroma, una mejor textura y son mucho más sencillos de comer y más versátiles en la cocina. Pero cocinar los alimentos puede ser que no solo tenga un beneficio culinario, puede ser que cocinar los alimentos sea algo muy importante para que sean saludables. Y por eso es que es mejor comer muchos alimentos crudos que cocidos. Pero tenemos que analizar ambas perspectivas y en este video veremos los beneficios y las contraindicaciones de comer los alimentos cocidos y veremos qué alimentos deberíamos comer los cocidos. Esta es la segunda parte de un video que ya hice que fue de alimentos crudos, por lo que tienes que verlo para que compares los beneficios y las contras de comer X o Y alimento cocido y los alimentos que tienes que comer crudos para que comas alimento crudo o cocido dependiendo de tus beneficios nutricionales. Empecemos viendo que el primer beneficio de comer cocido es que nuestros alimentos son mucho más seguros, ya que los alimentos pueden estar llenos de microorganismos tóxicos, bacterias, agroquímicos y patógenos que persisten en la comida y que se eliminan al cocinarse. Que cuando cocinamos, las altas temperaturas desnaturalizan las proteínas de esos microorganismos y esos microorganismos mueren porque ya no tienen proteína y ningún ser vivo puede funcionar sin proteína. Estas bacterias están especialmente presentes en los alimentos animales, cosas como los huevos, las aves de corral como el pollo, como el pavo, como el pato, igualmente los pescados, los mariscos, igualmente las carnes rojas de mala calidad y también hay tóxicos vegetales presentes en los tubérculos, más que todo papa, yuca y berenjena y en los hongos que son bastante peligrosos. Tenemos cosas como la solanina, la E. coli o la salmonera. Y si comemos los alimentos que te acabo de mencionar crudos, nos podemos intoxicar y podemos terminar en el hospital o en la tumba. Bacterias como la salmonela, si las digerimos, pueden causar problemas como diarrea, a veces con sangre, fiebre, calambres o olor abdominal, además de náuseas y vómitos. Y en casos extremos de mayor consumo, síntomas más graves. La solanina se concentra más que todo en los tubérculos y especialmente en las cáscaras de ellos, en las zonas verdes. A veces vemos que un tubérculo está como verdecillo, eso es que tiene una gran concentración de miotoxinas, hongos y solanina. Eso nos puede causar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal y casos mortales igualmente pueden conducir a una intoxicación y una hospitalización, mientras que los hongos son cancerígenos en ratones. Eso debido a una sustancia llamada argatinina, que igualmente están los hongos crudos, que además de poder ser cancerígenos, pueden causar problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea si se consumen en grandes cantidades. Por lo que al cocinar los alimentos, nos libramos de estos tóxicos que nos pueden literalmente mandar a morir. El segundo gran beneficio de comer los alimentos cocidos es que podemos aumentar la biodisponibilidad y la absorción de algunos de sus nutrientes. Bueno, como vimos, algunos nutrientes se pierden al cocinar, pero otros pueden verse muy beneficiados. Primero porque eliminamos la gran cantidad de antinutrientes que hay en los alimentos. Eliminamos perfectamente el 60-80% de los mismos, especialmente si los lavamos o los remojamos antes de cocinarlos. Los antinutrientes como los oxalatos, los fitatos o los taínos, por ejemplo, pueden alterar la absorción de algunos oligoelementos y algunos minerales, especialmente cosas como el hierro, el zinc, el calcio, el cobre, el magnesio y otros se ven muy afectados por la presencia de antinutrientes, que quedan esos minerales al unirse a ellos, mandarlos al suelo arterial para que se desechen impidiendo su absorción. Si quieres saber más de los mismos, en el video pasado te hablé de ellos. Existen antivitaminas que pueden afectar vitaminas como la B1 o la B3 o la vitamina A y C, junto con inhibidores de macronutrientes, o sea, cosas que alteran la absorción de macronutrientes, como los inhibidores de las proteasas. Alteran la absorción de las proteínas de tu cuerpo e impiden que tu cuerpo rompa las proteínas en aminoácidos y así los pueda absorber. También tenemos cosas como los inhibidores de la tripsina y otros inhibidores enzimáticos. Impiden que tu cuerpo cree sus propias enzimas, amilasa, proteasa, etcétera, por ende que podamos descomponer los alimentos. Cosas como las antimilasas son sustancias que impiden que descompongamos los carbohidratos en glucosa por su absorción, inclusive algunos de ellos actúan como sustancias bociógenas, o sea que impiden la formación de hormonas tiroideas, pero que también muchos de ellos pueden afectar a tu tiroides, especialmente el tiocinato, el isocianato, la toxandina, los antocianos y los glucosocianógenos son sustancias bociógenas que son igualmente antinutrientes, pero además de eliminar todos esos antinutrientes y por ende mejorar la absorción de micronutrientes, vitaminas, macronutrientes, inclusive permitir que tu tiroides funcione bien, podemos potenciar y aumentar la capacidad antioxidante de algunos fitonutrientes. Eso pasa principalmente con los carotenoides. Al cocinar aumentamos la extracción, o sea, activamos por así decirlo los carotenoides en el vegetal y aún más si
si cocinamos con algún tipo de grasa como el aceite de oliva, tiene que ser una grasa saludable, obviamente. Y al cocinar el alimento, el calor modifica las paredes celulares del vegetal, permitiendo la liberación de carotenoides y mejorando su absorción. Esto ocurre en cualquier carotenoide, pero se beneficia más que todos los vegetales con mucho betacaroteno y con mucho licopeno, por lo que comer alimentos rojos con licopeno o naranjas y amarillos con bastante betacaroteno es muy importante para mejorar su acción antioxidante. Inclusive la astaxantina, que está en cosas como el salmón o la trucha, puede verse beneficiada al cocinarse, que sigue siendo un carotenoide. Antes se pensaba que cocinar la cúrcuma implicaba la destrucción de sus curcuminoides de su curcumina, que es el compuesto beneficioso de la misma, pero ahora se sabe que cocinar, más que todo en temperaturas altas, puede aumentar el poder antioxidante de la cúrcuma en lugar de destruirlo. Y al cocinar, el ácido ferulico se libera a la matriz celular de los alimentos, haciéndolo más disponible y su actividad antioxidante se mantiene o inclusive puede aumentar. Por ende, alimentos riquísimos en ácido ferulico, como los cereales, los pseudocereales, los espárragos y la espinaca, se ven beneficiados de la cocción porque, bueno, aumenta su capacidad antioxidante al aumentar la capacidad antioxidante y la biodisponibilidad de su ácido ferulico. También cocinar puede ser útil para digerir los alimentos. Cocinar desdobla ciertos nutrientes y facilita en muchas ocasiones su asimilación. Con los alimentos animales, lo que pasa es que al cocinar permitimos que sus proteínas se empiezan a romper en pequeños aminoácidos. O sea, permitimos que la proteína no sea una tira tan grande, sino que se vaya rompiendo en pequeños aminoácidos y en pequeños péptidos, haciendo mucho más fácil para tu boca y tu intestino y tu estómago asimilar esos aminoácidos, porque recordemos que no podemos asimilar proteínas, sino solo podemos asimilar aminoácidos. Pero bueno, el cambio es muy pequeño. El cambio importante viene con los alimentos vegetales, ya que los alimentos vegetales, especialmente los cereales, los tubérculos, las semillas y los frutos secos y menor medida legumbres, tienen como una cáscara que los protege, que su objetivo es que el alimento pase como entró, o sea, que no sea digerido, que bueno, se pueda ir desechado junto con las heces para poder mantener la descendencia de la planta. Pero bueno, nosotros al cocinar rompemos esa cáscara, esa matriz del vegetal que la protege, mejorando mucho su absorción y permitiéndonos absorber ese alimento correctamente. Porque muchas veces cuando comemos algún fruto seco o alguna semilla cruda, puede ser que trocitos del alimento no se absorban y los desechamos como los comimos por esa cáscara que tienen. Al cocinarlos, ablandamos esa cáscara y facilitamos mucho más su absorción y su digestión, también previniendo enfermedades, especialmente si tenemos intestinos irritados o problemas digestivos. Esa alteración de la estructura celular permite que los alimentos sean más sensibles a las enzimas digestivas de nuestro cuerpo. Comer vegetales crudos puede implicar un mayor esfuerzo digestivo y un debilitamiento. Y a las personas que les cuesta digerir alimentos crudos, es más interesante cocinarlos, aunque tal vez perdamos algo de vitaminas, porque es importante absorberlos, las cosas que comemos. Cocinar los alimentos puede hacer que le quitemos los agroquímicos que sostienen. Los agroquímicos no es que sean malos de por sí, digamos, son necesarios para que los alimentos duren, tengamos los alimentos en nuestras casas y que no se puran en el transporte del campo al supermercado, pero nos traen consecuencias. Los agroquímicos pueden causar efectos como mareos, picazón, presión baja, impactos a largo plazo como cáncer, enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, problemas reproductivos, que son disruptores endocrinos, problemas de tus hormonas tiroideas en el desarrollo de niños, en las hormonas sexuales y en el sistema inmune. Y al cocinarlos, eliminamos parte de estos agroquímicos. Igualmente, si los remojamos o si los lavamos, también eliminamos una muy interesante parte de agroquímico. Ahora veremos sus consecuencias, pero antes que recordarte que te suscribas a este canal, que le like a mi video y que active la campanita de notificaciones. Eso me ayudará a crecer, me motivará más a hacer mejores videos de mejor calidad, mejor explicados y mejor editados. Me motivará más y me sigan más. Es hora que tanto yo como las personas vas a mejorar mucho necesariamente la nutrición. Bueno, cocinar los alimentos, como vimos en el video pasado, implica que vamos a perder vitaminas principalmente. Vitaminas como la A, la C, la vitamina del complejo B como la B1, la B3, la B9 o la B12, junto con vitaminas E y algunos otros minerales, se pierden bastante en la cocción porque son termosensibles y se alteran más que todo si cocinamos en altas temperaturas o por mucho tiempo. Si cocinamos con agua, perdemos los minerales, sodio, potasio, magnesio, cloro, zinc, calcio, etcétera. Pero no solo podemos perder estos micronutrientes, también podemos perder fitonutrientes, antioxidantes. Más que todo, los sulforafanos se pierden mucho al cocinar por más de 40 minutos un alimento. La lisina se pierde muy fácilmente, el ajo, la cebolla y cosas así, sí o sí se tienen que comer crudos. Muchos antiosaninas se pierden hasta un 97% al cocinar un alimento, como te dije, especialmente a métodos de altas temperaturas o por mucho tiempo. Además, cocinar implica sí o sí la producción de sustancias tóxicas como la alquilamia o los hidrocarburos policíclicos, los HACs o los HAPs, que ya te hablé en videos pasados, traen consecuencias a tu salud. La alquilamia se crea en alimentos ricos en carbohidratos,
especialmente tubérculos, cereales, vegetales, legumbres, etcétera, y afecta principalmente al sistema nervioso y al sistema reproductivo. Trabajadores expuestos con mucha alquilamia se han reportado efectos en el sistema nervioso tales como debilidad muscular, adormecimiento de las manos y pies, inestabilidad y falta de coordinación, además de ser un cancerígeno, generar inflamación y aumentar el estrés oxidativo en tu cuerpo. Mientras que estas aminas policíclicas HAPs, AHCs se generan en las proteínas en los alimentos más animales, esos son más que todo cancerígenos. Los HAPs más que todo cancerígenos en tus pulmones y los HCs más que todo en tu colon. Pero en general pueden causar cáncer de pulmón, de piel, de vejiga, de colon, de riñón, de páncreas, etcétera. Además, se han relacionado con enfermedades cardiovasculares como aterosclerosis o hipertensión, inflamación en la piel y en las vías respiratorias y problemas reproductivos en estudios con animales. Bueno, si quieres saber más, te dejo los videos hablando de ellos, pero en sí, la creación de sus compuestos es mayor entre más tiempo y entre más temperatura se cocina el alimento, y si cocinamos con aceites, aún mayor. Al cocinar, desnaturalizamos y oxidamos los azúcares de los alimentos, generando compuestos derivados de la glicación que se generan dentro de tu cuerpo, pero también se pueden generar de manera exógena. Estos son negativos al causar también las proteínas de tu cuerpo como el colágeno, acelerando el envejecimiento de la piel y de tu cuerpo y contribuyendo a enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Además, esos compuestos igualmente generan estrés oxidativo, inflamación y dañan tu ADN, y además pueden afectar la cicatrización de heridas y aumentar el riesgo de muerte por todas las causas en general. Además, al oxidar las grasas, estas pierden sus beneficios. El ácido oleico y las grasas omega 3 dejan de ser tan buenas, y las grasas negativas como los omega 6 en exceso o el ácido palmítico en exceso aumenta su capacidad inflamatoria. Por eso, al cocinar con aceite, perdemos todos los beneficios de ese aceite y solo usamos ese aceite para que no se pegue la comida. Mientras que al denaturalizar las proteínas, a tu cuerpo les cuesta mucho más digerirlas y romperlas en aminoácidos, y además estos aminoácidos también pueden perder muchos de sus beneficios. La estructura molecular de los macronutrientes cambia y parece ser que a tu cuerpo le cuesta más reconocer los macronutrientes cuando están cocinados que cuando están crudos. También cocinar los alimentos en agua implica que sí o sí esta agua se va a oxidar y se crean compuestos igualmente tóxicos similares al acrilamida, igualmente cancerígenos, inflamatorios y cometen el estrés oxidativo. Muy importante también si cocinamos alimentos ricos en agua, que si legumbres, que si tubérculos, vegetales. Con el calor se destruyen las enzimas que facilitan la digestión del alimento. Por otro lado, se cree que las enzimas del alimento como la bromelina, la papaína y otras enzimas tienen efectos antioxidantes y protectores, y su acción disminuye con el calor. Cuando más cocido está un alimento, mayor índice glucémico queda. Eso es por lo que te dije al principio, el alimento se rompe sus fibras, se rompe sus azúcares y se denaturaliza sus proteínas y sus grasas, haciéndolas que sean más fáciles de digerir y por ende se digiera más rápido. Y esto es bastante bueno, pero también tiene una consecuencia, es que al digerirse más rápido aumenta el índice glucémico del alimento y por ende aumentamos el riesgo de picos de glucosa, de picos de insulina y las consecuencias metabólicas que eso genera al posterior, como inflamación crónica, hay riesgo de enfermedades metabólicas, que si diabetes, que si obesidad, que si hipertensión, que si enfermedades cardiovasculares. Además, podemos aumentar la resistencia a la insulina y alterar marcadores como colesterol o ácido úrico o triglicéridos. Además, con los utensilios que cocinamos, a veces no son los más óptimos. Esto lo voy a hablar en otro video, pero si cocinamos con sartén de yemas de teflón o antiadherentes, ese teflón poco a poco, al cocinar y al cocinar, se va a ir soltando y va a terminar en sus alimentos y por ende en nuestro cuerpo. El teflón se asocia principalmente con ácido perfluorooctanoico o PFOA, que es un compuesto químico que a largo plazo se ha relacionado con el riesgo de ciertos tipos de cáncer como el riñón o el de testículo, y con la gripe de teflón, que es una enfermedad pero que ahorita está prohibido y que muchos sartenes de teflón no lo tienen, pero igual hay sartenes que sí los pueden tener, y otros antiadherentes también son cancerígenos. Además, cocinar los alimentos también implica un mayor gasto de tiempo y dinero y puede ser inviable para algunas personas porque no tienen tiempo o dinero. A pesar de eso, hay alimentos que tenemos que cocinar, especialmente los alimentos ricos en antioxidantes, alimentos como las legumbres, los tubérculos, los cereales, los pseudocereales y algunos vegetales como las espinacas, las coles o vegetales como la berenjena que tienen tóxicos. Hay que cocinarlos sí o sí. Además, los vegetales naranjas, rojos y amarillos, como te dije, también hay que cocinarlos para potenciar sus antioxidantes, al igual que vegetales como los espárragos que se ven potenciados, y si podemos echarle la cúrcuma si vamos a cocinar algo también para potenciarla también. Igualmente hay que cocinar los alimentos animales con mucho bacteria tipo salmonella, así como el huevo, las aves de corral, los pescados, los mariscos, la carne blanca y las carnes rojas de mala calidad. Las vísceras o la carne roja de pastoreo no es necesario cocinarlas si quieres comerla cruda. Y los frutos secos y las semillas pueden remojar para eliminar sus antionutrientes. Los frutos secos se tienen que moler o activar para que se puedan ser digeridos, y el resto de los alimentos siento que es más interesante comerlos crudos. Obviamente los hongos también hay que cocerlos. En conclusión, los alimentos se pueden comer crudos o cocidos dependiendo de sus características nutricionales. Eso nos dirá si es interesante comerlos de una u otra manera. Son muchos los factores que determinan cuándo se va a cocinar un alimento y cuándo se va a comer crudo, pero en general una serie de alimentos es mejor comerlos crudos y otros mejor comerlos cocidos dependiendo de sus características nutricionales. Muchas gracias.